El CEO millonario cerró la puerta de su oficina con un clic firme, el sonido retumbando como un eco de autoridad en el piso vacío. Sus pasos resonaban sobre el mármol mientras se dirigía a su auto, un vehículo negro impecable que reflejaba su imagen, traje oscuro, reloj de lujo, mirada fría. Cada movimiento calculado, cada gesto medido. Era el hombre que todos admiraban, respetaban y temían. Cuando llegó al auto, sacó la llave del bolsillo, pulsó un botón y la puerta se abrió sin esfuerzo. Subió, se acomodó en el asiento, cerró la puerta y respiró profundo, como si el simple acto de entrar a su auto lo aislara del mundo que lo rodeaba. Era su santuario de control, su cápsula de poder. Nada podía tocarlo allí, o al menos eso pensaba. De repente, una voz infantil cortó la calma como un disparo. «¡Cállate!». Él se congeló. Primero creyó que era una broma de alguien del personal de seguridad, alguna travesura de las recepcionistas, un eco de oficina que se había quedado en su mente. Pero cuando giró la cabeza hacia el retrovisor, vio algo que lo dejó sin aliento. Allí estaba ella, una niña negra, pequeña, con ojos grandes y brillantes que parecían contener preguntas que él jamás había querido responder. No llevaba nada que indicara riqueza, ni uniforme de escuela, nada que la conectara con su mundo. Solo estaba allí, firme, y repitió, con voz clara y desafiante, «¡Cállate!». El CEO frunció el ceño, un gesto que rara vez se veía en su rostro imperturbable. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Nadie. Y sin embargo, aquí estaba esta niña, desafiando todo lo que él representaba. Su primer instinto fue ignorarla, como si fuera una molestia que desaparecería si simplemente no la miraba. Pero había algo en la forma en que lo miraba, una mezcla de coraje y tristeza, que lo obligó a quedarse quieto, a escuchar. El motor rugió cuando intentó arrancar, pero por un segundo, la mano se quedó suspendida sobre la llave de contacto. Recordó escenas de su pasado, momentos que prefería olvidar, decisiones difíciles que había tomado para proteger su imperio. ¿Y si esta niña estaba allí para recordarle que algunas verdades no se pueden comprar con dinero? Ella no se movía. No lloraba. No gritaba más. Solo lo miraba, y en ese silencio había algo más fuerte que cualquier grito, un reclamo, una verdad que él no había querido enfrentar. Su mundo, lleno de lujo y poder, se sintió frágil por primera vez. Y entonces lo entendió, esto no era un accidente, ni una travesura. Había un motivo detrás de esos ojos intensos. Algo que él necesitaba escuchar. Algo que podría cambiarlo para siempre. La cámara, como testigo silencioso, capturaba la tensión, el CEO, poderoso, millonario y vulnerable frente a la mirada de una niña que, con una sola palabra, había logrado romper su mundo. El CEO permaneció sentado, inmóvil, mientras la niña lo observaba con una mirada que no conocía, una mezcla de desafío y algo dolorosamente familiar. Por un instante, el mundo exterior desapareció. El tráfico, los edificios, los autos de lujo a su alrededor, todo se desvaneció ante el peso de esa mirada. Era como si esa pequeña figura le estuviera mostrando una verdad que había olvidado, una verdad que su dinero nunca podría comprar. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. En su vida, nada se interponía en su camino. Nada. Nadie. Hasta ahora. La voz de la niña resonaba en su cabeza, repitiendo «cállate», con una fuerza que iba más allá de la mera insolencia. Cada sílaba era un golpe invisible, recordándole decisiones que había tomado hace años y que nunca se había atrevido a enfrentar. Intentó encender el auto, girar la llave y escapar del momento, pero algo dentro de él lo detuvo. La mirada de la niña no se apartaba, era como si lo estuviera desafiando a mirar más allá del lujo, más allá de la superficie. Algo en su expresión le resultaba inquietantemente familiar, y eso lo obligó a bajar la ventanilla. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz grave y contenida, intentando mantener el control que normalmente no perdía. La niña no respondió de inmediato. Se limitó a levantar un cuaderno desgastado, mostrando dibujos que parecían inocentes a simple vista, pero que para él tenían un significado oculto. Figuras, nombres, lugares, todo parecía apuntar a un pasado que había intentado enterrar bajo pilas de contratos, negocios y lujo. Su corazón dio un vuelco.
¿Cómo podía esta niña tener algo que ver con eso? «Cállate», repitió, más fuerte esta vez. «Siempre hablaste demasiado, y nadie te escuchó». El CEO palideció ligeramente. Esa frase no era solo una insolencia, era un reclamo que atravesaba años de decisiones, errores y silencios. La niña estaba hablando por alguien que él había perdido o ignorado, alguien cuyo dolor había causado sin darse cuenta. La tensión se volvió casi tangible, como si el aire dentro del auto se hubiera espesado hasta hacerse sólido. Por primera vez en su vida, el poder y la riqueza no le dieron ventaja. La niña, con su simple presencia, había roto esa burbuja que lo aislaba del mundo real. No podía ignorarla, ni podía intimidarla. Solo podía escuchar. Y lo que estaba escuchando era más peligroso y poderoso que cualquier rival de negocios. Estaba enfrentándose a la verdad que había evitado durante años. El motor del auto quedó en silencio. Las manos del CEO descansaron sobre el volante, temblando apenas, mientras los ojos de la niña continuaban clavados en él. En ese instante, comprendió que nada volvería a ser igual. Algo estaba a punto de cambiar. Y él no tenía control sobre ello. La cámara se acerca lentamente a sus rostros, mostrando la tensión que los une y la intriga que hace que el espectador no pueda apartar la vista. Un hombre acostumbrado a dominar todo, enfrentándose a una niña que parecía dominar su conciencia. El CEO no podía apartar la vista de la niña. Había algo en sus ojos que lo atravesaba como un rayo directo al pasado, un recuerdo que él había enterrado bajo capas de reuniones, contratos y reuniones con inversionistas. Era como si ella supiera quién era realmente, más allá del traje caro y del coche de lujo. Mientras arrancaba el motor, un flash fugaz cruzó por su mente. Años atrás, él había tomado decisiones que afectaron a personas inocentes. Personas que confiaban en él. Y en ese momento, en esa calle cualquiera, con esa niña frente a él, sintió el peso de cada error como si volviera a vivirlo. Ella repetía, una vez más, la palabra que le helaba la sangre: «Cállate». Pero esta vez no era un insulto vacío. Era un grito lleno de significado, un mensaje que no podía ignorar. Algo en su tono le resultaba extrañamente familiar, como si esa pequeña voz le recordara a alguien que había perdido o abandonado. El CEO intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Cada intento de justificarse parecía vano frente a la verdad silenciosa que la niña le lanzaba sin pronunciarla. Su mundo de poder y riqueza no servía de nada aquí. Entonces la niña levantó el cuaderno que sostenía, mostrando dibujos y nombres que hicieron que el corazón del CEO se detuviera un instante. Cada trazo, cada palabra, parecía contar una historia que él conocía demasiado bien, aunque había decidido olvidar. Era un vínculo inesperado, una conexión que lo obligaba a mirarse a sí mismo sin máscaras. En ese instante comprendió, no estaba frente a cualquier niña. Estaba frente a alguien que le traía de golpe el pasado, un pasado que creía enterrado para siempre. Y esa realización lo dejó sin aire, consciente de que algo iba a cambiar para siempre, que ya no podría escapar de lo que él mismo había causado. El CEO miraba el cuaderno que la niña sostenía con manos firmes. Cada dibujo, cada nombre, cada fecha parecía contener un mensaje secreto que solo él podía descifrar. Su respiración se aceleró. Algo en esas páginas lo estaba enfrentando con recuerdos que había querido enterrar para siempre. Las imágenes mostraban escenas cotidianas, un parque, un edificio, una escuela, lugares que él conocía demasiado bien. Y entre los nombres escritos con letra infantil, reconoció uno, el de alguien que había sido importante en su vida, alguien a quien había fallado años atrás. La conexión era imposible de ignorar. La niña no era solo valiente, era un recordatorio vivo de decisiones que él había tomado y que habían dejado cicatrices. Sintió un nudo en la garganta mientras intentaba asimilarlo. No había amenazas, ni violencia, ni confrontaciones físicas. Solo la mirada de la niña, directa, desafiante, y el silencioso reclamo de un pasado que lo alcanzaba con fuerza. El lujo de su auto, la comodidad de su traje y el poder de su dinero no servían de nada frente a eso. Por un momento, todo se detuvo. El ruido del tráfico desapareció, las luces de la ciudad se volvieron difusas, y el tiempo pareció ralentizarse. Solo existían él, ella,
y esa verdad que comenzaba a filtrarse entre las páginas del cuaderno. Cada trazo era un recordatorio de que algunas consecuencias no se pueden evitar, y que el poder no borra los errores del pasado. El CEO comprendió algo crucial: aquella niña tenía un propósito. No estaba allí por casualidad. Su presencia, sus palabras, y esos dibujos eran un mensaje directo, un espejo de lo que él había ignorado durante años. Y aunque todavía no entendía todo, sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El CEO sintió un frío recorrerle la espalda. Por primera vez en años, no podía fingir indiferencia. La niña no gritaba por simple rebeldía ni por capricho, había un motivo, y estaba justo frente a él. Cada mirada, cada palabra, cada dibujo en ese cuaderno era un recordatorio de algo que él había causado sin querer, o tal vez, sin darse cuenta. Un flashback fugaz cruzó su mente, decisiones que había tomado para proteger su imperio, contratos firmados sin leer, promesas rotas, personas que dependían de él y que quedaron atrás. Entre ellas, alguien muy cercano, alguien cuyo dolor parecía ahora reflejarse en la pequeña que lo enfrentaba. Cada cállate que le había lanzado la niña llevaba el peso de esos años, de ese error que nunca había enfrentado. El motivo se volvió claro. Esta niña era un eco del pasado, un recordatorio de que sus actos habían tenido consecuencias. La intensidad de su mirada, la firmeza en su voz, el cuaderno lleno de recuerdos, todo indicaba que ella no podía ignorar lo que él había hecho, igual que él no había podido ignorar nunca la responsabilidad que venía con sus decisiones. El CEO comprendió, finalmente, que no se trataba de un simple regaño infantil. La niña le estaba diciendo algo mucho más profundo, que las palabras y las acciones tienen peso, que el poder no justifica la indiferencia, que algunas heridas necesitan ser enfrentadas, no ignoradas. Y que él, con todo su dinero y todo su prestigio, no podía escapar de ello. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El auto, la ciudad, incluso su propio corazón, todo se alineó para que escuchara, realmente escuchara, lo que jamás había querido enfrentar. La niña no estaba allí para avergonzarlo ni para castigarlo, estaba allí para recordarle que la verdad no se puede silenciar, aunque uno tenga todo el poder del mundo. El CEO bajó lentamente la ventanilla del auto. La niña lo miraba directamente, sin miedo, sin titubeos, como si estuviera desafiando todo su mundo. Cada centímetro de distancia entre ellos desapareció. En ese instante, solo existía la verdad que flotaba en el aire. Él abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. Intentó justificar, explicar, suavizar, pero cada intento parecía vacío frente a la intensidad de su mirada. La niña no necesitaba explicaciones, su silencio era más poderoso que cualquier argumento. Cada cállate que había dicho antes ahora resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. Se inclinó ligeramente hacia ella, estudiando cada gesto, cada línea de su rostro, cada trazo de ese cuaderno que seguía firmemente en sus manos. Era increíble cómo alguien tan pequeño podía sostener tanta verdad. La tensión era casi física. El CEO, acostumbrado a dominar cualquier sala, cualquier reunión, cualquier vida, ahora estaba completamente vulnerable. Por un momento, la niña sonrió. No era una sonrisa de burla, sino de comprensión. Como si supiera que, aunque él tenía todo el poder del mundo, había llegado un momento en que debía enfrentar lo que había evitado durante años. La cámara de su vida capturaba cada detalle, la riqueza, el lujo, el control, inútiles frente a la inocencia que exigía justicia. Finalmente, ella abrió el cuaderno y señaló un dibujo. Era un lugar que él conocía demasiado bien, un recuerdo enterrado, alguien que había perdido, alguien cuya voz él nunca había escuchado. En ese instante, comprendió que el motivo de aquel «cállate» no era odio ni rencor, era un llamado a la conciencia, un recordatorio de que las acciones, incluso las inadvertidas, tienen consecuencias. El CEO respiró hondo. Sabía que todo estaba cambiando. No podía huir, no podía ignorarla. La confrontación había sido silenciosa, pero era más poderosa que cualquier grito, más intensa que cualquier acuerdo de negocios. Su mundo de control y riqueza ya no bastaba. Ahora, la verdad exigía ser enfrentada. El CEO permaneció en silencio, con las manos aún sobre el volante,
mientras la niña abría cuidadosamente la última página del cuaderno. Sus dedos pequeños sostenían la hoja como si fuera un tesoro, y cada trazo hecho con lápiz revelaba un fragmento de historia que él jamás había querido enfrentar. Cada palabra escrita con esa letra infantil tenía un peso innegable, un eco del pasado que se negaba a desaparecer. Las imágenes y las frases contaban algo más que simples recuerdos, relataban momentos de pérdida, abandono y dolor que él había causado indirectamente. Había nombres que reconoció al instante, fechas que coincidían con eventos que creía haber olvidado, lugares que había visitado y decisiones que había tomado sin considerar las consecuencias humanas. Por primera vez, se dio cuenta de que no podía borrar lo que había hecho, por mucho que su mundo estuviera lleno de contratos, edificios y cifras millonarias. La niña levantó la mirada hacia él, sus ojos oscuros y profundos fijos en su rostro. No había miedo, no había rabia, solo una claridad devastadora que lo obligaba a mirar dentro de sí mismo. Su grito anterior, aquel «cállate», resonaba en su mente de forma distinta ahora. No era un insulto ni una rebeldía. Era un reproche cargado de verdad, una llamada a la conciencia que él había estado evitando durante años. Cada palabra que había ignorado de los demás, cada advertencia que había pasado por alto, se condensaba en ese momento frente a él. El CEO intentó hablar, pero ninguna palabra parecía suficiente. Sus labios se movieron, produciendo solo un murmullo que se perdió en el ruido de la ciudad que seguía más allá del vidrio del auto. Intentó explicarse, justificar sus acciones, suavizar la magnitud de su pasado, pero la niña permanecía firme, silenciosa, sosteniendo el cuaderno que contenía la verdad. Cada intento de excusa se desmoronaba frente a la claridad de su mirada. El aire en el auto se volvió denso, pesado, como si cada segundo prolongara el juicio silencioso que él estaba recibiendo. Por años, había creído que podía controlar todo, personas, negocios, destinos. Pero frente a esta niña, comprendió que algunas cosas estaban fuera de su alcance. No podía controlar el dolor que había causado, no podía borrar los errores que habían marcado vidas, y no podía ignorar el impacto de sus decisiones pasadas. La niña, con una calma que parecía sobrenatural, comenzó a señalar con un dedo algunos dibujos: un parque con un columpio roto, una escuela con ventanas que daban a un aula vacía, un edificio con una puerta cerrada que alguna vez había pertenecido a alguien que él conocía demasiado bien. Cada señalamiento era una revelación silenciosa. Cada imagen le mostraba la cadena de efectos que sus decisiones habían provocado. Su corazón se aceleró. Cada trazo del cuaderno era un espejo de su pasado, reflejando una versión de sí mismo que él había querido olvidar. Las palabras que acompañaban los dibujos eran simples, directas, pero llenas de significado. Te buscaba, nadie escuchó, tuve miedo, tú lo olvidaste. Cada frase era un recordatorio de alguien a quien había fallado, alguien cuya voz ahora resonaba a través de la pequeña figura frente a él. Los recuerdos comenzaron a asaltarlo con fuerza, decisiones hechas apresuradamente, promesas que nunca cumplió, personas que abandonó por ambición, y un error específico que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. El rostro de la niña parecía un reflejo de ese error, un vivo recordatorio de que el pasado no se podía borrar con dinero ni con poder. El CEO respiró hondo y bajó lentamente la ventanilla del auto. La niña lo miró fijamente, sin moverse, sin desviar la mirada. Era como si estuviera diciéndole que ahora no había lugar para engaños, excusas o evasiones. Todo estaba al descubierto. Cada decisión, cada palabra no dicha, cada momento ignorado estaba ahí, reflejado en sus ojos y en el cuaderno que sostenía. Finalmente, él susurró: «Lo siento». No era un «lo siento» superficial, ni una frase lanzada al viento. Era un reconocimiento profundo, un primer paso hacia la comprensión de todo lo que había causado. La niña lo observó en silencio unos segundos interminables, y entonces asintió ligeramente, como si comprendiera que, por primera vez, él estaba viendo la verdad tal como era. El cuaderno, que hasta entonces había sido su arma silenciosa, se convirtió en un puente entre ellos. Cada página era una historia que él debía enfrentar, una lección que debía aprender, y un recordatorio de que el poder no podía protegerlo de las consecuencias de sus actos. El CEO pasó sus dedos por los dibujos, con cuidado, reconociendo cada trazo como un fragmento de algo que había ignorado durante demasiado tiempo.
La tensión en el auto comenzó a relajarse lentamente, pero no desapareció por completo. El silencio que se instaló no era cómodo, sino consciente, cargado de respeto y comprensión. La niña había logrado lo que nadie más pudo: enfrentarlo con la verdad, obligarlo a mirar de frente lo que había intentado olvidar, y enseñarle que incluso los hombres más poderosos deben enfrentar su responsabilidad. Por un momento, todo pareció detenerse. El tráfico continuaba afuera, las luces de la ciudad brillaban difusas, pero dentro del auto existía un mundo propio. Un mundo donde el pasado y el presente se encontraban, donde el dolor y la verdad coexistían, y donde un hombre acostumbrado a controlar todo debía aprender a aceptar lo que no podía cambiar. El CEO comprendió que este encuentro no era un castigo ni un accidente. Era una oportunidad. Una oportunidad para redimirse, para enfrentar las consecuencias de su pasado, y para hacer lo correcto finalmente. La niña no estaba allí para vengarse, estaba allí para recordarle que la verdad, por dura que sea, debe ser escuchada y enfrentada. Con un último gesto, el CEO tomó el cuaderno entre sus manos. Cada página, cada dibujo, cada palabra escrita por esa niña que parecía conocerlo mejor que él mismo, se convirtió en un recordatorio de que no podía volver atrás. Pero también en un mapa para avanzar, un camino hacia la redención, hacia la reparación de lo que había roto, y hacia un futuro en el que las decisiones se tomarían con conciencia, no con indiferencia. El motor arrancó lentamente, y mientras el auto se movía entre las luces de la ciudad, el CEO miró a la niña una última vez. Sus ojos ya no eran solo un reproche, eran también un recordatorio de esperanza. Comprendió que, aunque había fallado, podía elegir hacer las cosas de manera diferente a partir de ese momento. Y aunque nada borraría completamente el pasado, podía empezar a construir un futuro donde las consecuencias fueran enfrentadas con honestidad y responsabilidad. El silencio que siguió no era vacío, estaba lleno de posibilidades. El pasado había hablado, la verdad había sido revelada, y el CEO, por primera vez en años, estaba dispuesto a escuchar de verdad. La niña, con su cuaderno en las manos, le había enseñado que la riqueza no salva de la responsabilidad, que el poder no reemplaza la empatía, y que algunos gritos, aunque pequeños, pueden cambiar una vida entera. El auto continuó avanzando, pero dentro del CEO algo había cambiado para siempre. La niña, silenciosa y firme, había logrado lo imposible, había despertado su conciencia y lo había enfrentado a la verdad de manera ineludible. Y en ese instante, mientras las luces de la ciudad pasaban fugaces por la ventana, supo que nada volvería a ser igual. Había llegado el momento de asumir su pasado, de enfrentar sus errores, y de permitir que la verdad guiara sus próximos pasos. Por primera vez, comprendió que no se trataba de poder, dinero o control, se trataba de humanidad, responsabilidad y redención. Y en esa comprensión, encontró la verdadera lección que cambiaría su vida para siempre.